Les comentaba que nos aproximamos ya al final del año litúrgico en esta fiesta de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. De hecho, es toda la semana que es el final del año litúrgico, no es este domingo el último día, sino el próximo sábado. Y por eso seguimos en el ciclo 1 de las lecturas semanales, así como hay 3 ciclos para las lecturas dominicales, el ciclo A, B y C, que equivalen a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En las lecturas de entre semana hay 2 ciclos, el 1 y el 2. Entonces, toda esta semana seguimos en el ciclo 1 a partir del lunes de la siguiente semana. Después del primer domingo de Adviento, empezamos el ciclo 2. Como lema para este domingo y tomado de la lectura del Evangelio, pues esta triple invitación que el Señor nos hace a percibirlo, a reconocerlo y a amarlo, en particular en nuestros hermanos y hermanas más pequeñas. La primera lectura que nos presenta la liturgia de este domingo está tomada del profeta Ezequiel, en la cual Dios denuncia el egoísmo de los pastores de Israel, a quienes Dios había confiado a sus ovejas para que las cuidaran, y en vez de eso se dedicaron a aprovecharse de ellas y a despojarlas. Contrasta esta actitud egoísta con la ternura y generosidad de Dios. El texto que escucharemos subraya que Dios mismo vendrá a cuidarlas, a velar que no les falte nada. Con solicitud Dios irá a buscar a las que están apartadas, las llevará a reposar y les proveerá alimento. En una bella progresión declara que curará las heridas, robustecerá a las débiles y cuidará a las que están bien. Las apacentará con justicia, distinguiendo a las que actúan bien de las que actúan mal. Primera referencia a, digamos, el acercamiento bíblico a este término de juez, justicia, juicio, juzgar, que implica distinguir más que condenar. Nos quedamos con esta frase: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Siguiendo esta temática, el Salmo responsorial, un salmo muy conocido, el Salmo 22 o 23, amado en particular y que muchas veces, sobre todo en situaciones de dificultad para evocar al Dios que conocemos, que nunca nos deja de su mano, pues lo repetimos, lo oramos, lo meditamos. Refleja la imagen del Dios vivo en lo más profundo de nuestra alma, es decir, es nuestro pastor y bajo su cuidado nada nos faltará. Dios se manifiesta además como un anfitrión hospitalario. El Salmo nos dice que nos prepara la mesa. Esto nos hace recordar nuestra experiencia de cada domingo. El Señor nos prepara la mesa a despecho de nuestros adversarios y además nos acoge con muestras de gran delicadeza. Nos unge la cabeza con perfume, llena nuestra copa hasta los bordes. Retomando del Salmo esta frase: tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nos presenta una comparación entre Adán y Cristo, a quien nos presenta como el nuevo Adán, la primicia, es decir, el primer fruto de una humanidad regenerada. La decisión de Adán de cerrarse en sí mismo, prescindiendo de quien lo amaba, es decir, de Dios, le trajo como consecuencia la muerte. Y así Adán se vuelve, podríamos decir, en un paradigma, en un ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros cuando nos cerramos al amor de Dios. Cuando pasa eso, queda rota nuestra relación con Él y con las demás personas y finalmente con nosotros y nosotras mismas. Adán termina viendo a Dios como un enemigo, le tiene miedo, a los demás como competidores, se pelea por cosas, desde la avaricia, y a sí mismo como despreciable,
como alguien que está roto o que no funciona bien. Así surge la vergüenza. En nuestra relación con Cristo, con su testimonio de vida como amor incondicional hasta entregarse por los pecadores, se corrige esta distorsión y nos lleva a la ruta de la comunión. Así nos acercamos a amarnos a nosotros y a nosotras mismas, nos capacita para amar a las demás personas y amar a Dios, para que así podamos ser uno, centrados y centradas en el amor. Al final, Dios será todo en todas las cosas. El Evangelio que nos propone esta solemnidad, tomado casi del final del Evangelio de Mateo, del que se conoce como su discurso escatológico, es decir, discurso del final de los tiempos, es la escena que nos presenta el juicio final. La intención del evangelista, desde luego, no es describir escenas de cómo va a ser de manera concreta ese día, sino instruir a los cristianos sobre la manera de estar preparados para él. Este texto subraya una de las principales enseñanzas del Señor Jesús. Quienes están salvados, quienes han sido redimidos por su amor gratuito, viven de manera natural el amor, entendido como compasión, es decir, sentir, tener la sensibilidad para captar en tu corazón la situación del hermano y la hermana, especialmente de quienes más sufren, y la misericordia, que es la capacidad de abrir nuestro corazón para acoger y sanar a quien se siente así. Los que quedan fuera de la salvación, y esto es bien importante, independientemente del discurso religioso que manejaran, viven el egoísmo como natural. Y esto se traduce en un olvido del hermano y la hermana del que ni siquiera se dan cuenta, como nos lo dice con claridad la lectura. El juez de la vida definitiva está oculto en todas y en todos los necesitados. Ya explicaremos con un poquito más de detalle lo que significa juez. Es una especie de catalítico para que entendamos si estamos bien o si estamos mal. Nuestra actitud hacia nuestros hermanos y hermanas muestra quién gobierna realmente en nuestro corazón. Es claro que las obras movidas por amor de agape, el amor divino, el amor que se entiende como entrega de sí, no están contaminadas de ninguna pretensión de mérito. Y este es un punto bien importante. Quienes las hacen, nos dice el texto, ni siquiera se dieron cuenta que lo hicieron. Y por eso, quienes son invitados a pasar a la fiesta del Señor, están sorprendidos. Dicen, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo? Este elemento de la gratuidad absoluta y ninguna pretensión de mérito es otro de los signos de quienes viven en comunión con Dios. El que ama como Dios ve al prójimo y se entrega a él o a ella desde su aprecio por su dignidad. La atención está puesta en la persona. Ese es el centro. La obra, es decir, la acción que hagamos para hacerles el bien, una vez realizada, desaparece. ¿Con qué nos quedamos? Con la alegría compartida con el hermano y la hermana, en la comunión que resulta. Nuestro maestro en el arte de amar es el Señor, que se nos entrega con una gratuidad absoluta, no por lo que hacemos, sino por lo que somos para Él. Y nos quedamos con esta frase que nos permite entender la sensibilidad de quien tiene a Cristo como Rey. Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Ya en otras ocasiones he comentado con ustedes cómo la sensibilidad humana va cambiando a lo largo de los siglos y lo que tal vez en algún momento era aceptable o no se veía como mayor problema, actualmente para nosotros es totalmente inaceptable y no tiene sentido, ¿no? A mí a veces me gusta meterme a YouTube para ver algunos de los programas de mi juventud y de mi infancia, recordar aquellos tiempos, sobre todo los programas cómicos que yo creo que tenían una calidad
particular. Pero no deja de asombrarme en ocasiones algunos de los temas o actitudes que se presentan ahí como algo totalmente natural, normal, y hasta causaba risa, y seguramente que pues la mayor parte de la gente en aquella época oía eso y también se reía, le parecía algo, digamos, inocuo, que no afectaba a nadie. Hoy en día, ni de chiste, haríamos un comentario de ese tipo, conscientes de lo que puede traducirse en dolor para las personas que a lo mejor son minusvaloradas o discriminadas o agredidas, finalmente violentadas por ese tipo de comentarios. ¿Por qué les digo esto? Pues el texto del Evangelio y el texto de la Sagrada Escritura, como hemos dicho en otras ocasiones, son reconocidos por la Iglesia como inspirados. Ahí tienen un mensaje importante de Dios. Están inspirados por el Espíritu, pero ese Espíritu le habla y nos habla a través de una persona que hizo la redacción final y una persona que tiene una cultura, un momento histórico particular, e inclusive tiene una psicología personal, una manera de entender y de ver la vida. Y hemos dicho en otras ocasiones cómo percibimos una sensibilidad diferente en quien escribió el Evangelio de Marcos, que quien escribió el de Mateo, quien escribió el de Lucas, el de Juan, ¿no? Hoy es una fiesta que debemos acoger y redimensionar en el sentido, yo diría, cada vez más evangélico del término. Es decir, que se traduzca en una buena noticia real para el hombre, para la mujer contemporánea. Para el hombre y para la mujer contemporánea, empezando por la figura del rey, honestamente no nos dice nada, ¿no? En alguna época, pues sí, era una cosa muy importante, era, digamos, la personificación de la totalidad de una nación, ¿no? El rey era el orgullo de esa nación, era como si todo el colectivo estuviese representado en esa persona y servía para unir, para dirigir los esfuerzos y la identidad, etcétera, ¿no? Conforme el mundo fue evolucionando y hemos ido descubriendo nuestra capacidad de construir en comunión, no necesariamente desde esta perspectiva meramente jerárquica y de concentración del poder, pues algunas de estas figuras ya no nos dicen nada. Y empieza a cobrar cada vez más fuerza la figura pues, del Dios revelado en Cristo, que básicamente es una comunidad de amor. Una comunidad de amor que, como nos recuerda el credo niceno-constantinopolitano, al final de la sección dedicada al Espíritu Santo, que reciben una misma gloria, ¿no? Es decir, la visión cristiana de la realidad trinitaria es la de una comunidad, no la de una jerarquía desde la perspectiva humana. Esa comunidad de amor donde cada persona contribuye con lo que tiene y así va construyendo esa unidad fundamental en donde la identidad de cada una de las personas que la integran es celebrada, gozada, llevada a plenitud. De ese Dios somos imagen. Lo que nos describe en las Sagradas Escrituras es la invitación que Dios nos hace en su Hijo, en su palabra encarnada, a que vayamos caminando en este proceso de maduración y de descubrir qué significa ser imagen de este Dios. Les decía al inicio de la Eucaristía que el campo semántico justicia, que normalmente lo vemos como darle a cada quien lo que se merece desde una perspectiva, podríamos decir, de castigo o de premio, y sobre todo este castigo y premio dependiente de alguna autoridad, que es el que o la que finalmente lo lleva a cabo, pues a lo largo del tiempo hemos ido viendo con claridad que esa autoridad divina, esa realidad última, no tiene la misma manera de entender o de vivir estos procesos de
subrayar, de discernir el bien del mal como la que tenemos nosotros. Y entonces se hace importante la segunda manera de entender juicio o justicia, que es que las cosas sean lo que están llamadas a ser. En el fondo, la verdad existencial de las cosas. Y entonces el juez o el juicio, en vez de convertirse en un lugar donde hay una voluntad vengativa que va a poner en su lugar a los buenos y a los malos, nos encontramos con alguien que desde su deseo y voluntad de salvación universal, es decir, de que todas y todos podamos participar de esa comunión, nos da desde su entrega, desde su testimonio de una vida que se gasta para darnos vida, y eso es lo que el Señor Jesús hace, o sea, entrega absolutamente todo su ser hasta la muerte humana, la muerte de su condición, desde su condición, desde su naturaleza humana, para a través de eso, a través de su deseo de asumir sobre sí para destruir todo aquello que nuestro desamor y nuestra deshumanidad nos está haciendo daño y matando, desde esa oferta de una transformación de vida, podamos encontrar el camino a la comunión de amor, que es la plenitud propia de nuestra fe y el deseo profundo de este Dios que es comunidad de amor. Entonces, no es un juez a la manera del mundo que reparte premios y castigos, es un servidor que a través de su vida hasta la entrega total, inclusive en la cruz, asumiendo sobre sí la suma de todos los odios, egoísmos, violencias, mentiras, etcétera, de toda la historia de la humanidad sobre sí para liberarnos de ellas. Quiere decir entonces que este juez es un servidor cuya vida, que implica esta entrega radical, sirve para discernir lo que podemos llegar a ser. Esa es la justicia. Hemos dicho en muchas ocasiones que la justicia de Dios no es repartir castigos y premios, sino que la justicia de Dios es que cuando le haces caso, cuando te dejas amar por Él, cuando le dedicas tiempo de calidad a entrar en el silencio de tu corazón y escuchar su voz permanentemente amorosa, su voz que te convalida, que te permite descubrir tu dignidad de hijo o hija suya, a través de esa relación de amor te va ajustando. Con todo, su vida se convierte en un juicio en el sentido de que podamos captar si estamos en ese camino hacia la salvación, la vida plena, o nos estamos apartando de ese camino. Y en particular, la lectura del Evangelio de hoy nos da algunos de estos criterios, ¿no? ¿Tienes un corazón sensible? ¿Percibes el dolor de tus hermanos y hermanas? ¿Percibes también su alegría? ¿Percibes su dignidad? Segundo, ¿percibes cómo puedes acercarte a ellas y a ellos para darles vida, para cuidarlos, como aparecía en el texto de Ezequiel, en este pastor que está cercano a sus ovejas? Desde luego que el único pastor definitivo es el Señor Jesús, pero si tu corazón está unido al corazón de Jesús, vas a sentir por tus hermanos y tus hermanas lo mismo que siente Él. Y entonces te vas a sentir copartícipe de este cuidado que Él promete. Si por el contrario, lo que percibes es que vives con una indiferencia ante los demás, no los percibes, no te duele su dolor, no te alegra su alegría sana, entonces hay que tener cuidado, porque estamos en un camino que puede terminar en esta muerte de condenación, es decir, de separación, de sinsentido, la famosa muerte definitiva. Pero si por el contrario sientes que vas creciendo cada vez más en tu resonancia con el amor de Cristo y vas teniendo esos sentimientos y acciones concretas hacia las personas que vas encontrando en tu caminar, muy probablemente te estás moviendo hacia esa vida plena, hacia esa vida definitiva. Empiezas a pregustar aquello para lo que fuimos creados, ser uno
con el Señor en ese amor compartido. En esta fiesta de Jesús, del Señor Jesucristo, Rey del universo, que en cristiano había que traducirla, Señor Jesús, servidor del universo hasta la muerte por amor, podamos nosotros dejarnos modelar por aquel que nos restituye a la vida sana. Que así sea. Aprovechemos esta semana para reflexionar qué tanto nuestro sentir, nuestra sensibilidad refleja esa progresión de la que nos habla el Evangelio. Percibimos a nuestros hermanos y hermanas, nos damos cuenta que están ahí, percibimos lo que hay en su corazón, sentimos que nuestro corazón percibe también, siente con ellos, con ellas como el de Cristo. Además de percibir, los amamos, sentimos este deseo de formar comunión con ellos y ellas, y finalmente nos queda claro cómo podemos ayudarles a que esa comunión se pueda volver una realidad. Que a lo largo de esta semana podamos pedirle al Señor que nos sirva de ejemplo para ver todo lo que hay en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y palabras, que son como las de Cristo y cuáles se alejan de este ideal del Evangelio, es decir, la construcción de relaciones centradas en el aprecio mutuo y en el amor compartido. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.